Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que desafiará todo lo que creen saber? Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir no es para corazones débiles. En Hibridación, la abducción fallida, seguiremos a Daniel, un hombre común cuya vida da un giro oscuro cuando conoce a los Bondret, una enigmática pareja que esconde un secreto milenario. Pronto, descubrirá que no son humanos, y que la Tierra es solo una pieza en su siniestro plan de conquista. Entre abducciones, experimentos grotescos y una batalla por la supervivencia, esta historia los mantendrá al borde del asiento. Pero la verdadera pregunta es, ¿se atreverán a quedarse hasta el final? Porque algunos misterios, una vez revelados, no pueden olvidarse. Si están preparados, dense un momento, respiren hondo, y adentrémonos juntos en las sombras. ¿Listos, buscadores de misterios? La historia comienza, ahora. La sala de banquetes del Hotel Blackthorn brillaba bajo la luz de candelabros de cristal, proyectando sombras danzantes sobre los manteles de seda negra. El aire olía a carne asada, vino tinto y un tenue aroma a flores marchitas, como si algo bajo la opulencia estuviera pudriéndose. Daniel ajustó el cuello de su camisa, incómodo. No era el traje lo que lo ahogaba, sino la mirada fija de ellos, los Bondret. El señor y la señora Bondret ocupaban los asientos de honor, impecables. Él, alto, de facciones cinceladas como mármol; ella, de cabello negro tan liso que parecía líquido. Ambos vestían de blanco, un contraste grotesco contra la oscuridad de la sala. Nuestros nuevos socios tienen un proyecto revolucionario, anunció el CEO, alzando su copa. Un brindis por la colaboración. Los invitados rieron, chocaron vasos. Los Bondret solo sonrieron. Demasiado amplias, sus sonrisas, mostrando dientes demasiado blancos, demasiado afilados. ¿No beben?, preguntó Daniel, señalando sus copas intactas. Nuestro organismo es delicado, respondió la señora Bondret. Su voz era suave, pero cada palabra sonaba calculada, como si la hubiera ensayado. El señor Bondret giró la cabeza hacia Daniel con un movimiento demasiado fluido. Sus pupilas, negras y dilatadas, reflejaban la luz como las de un gato. El vino terrestre es demasiado ácido, dijo, y Daniel notó que no parpadeaba. Un camarero pasó con bandejas de entremeses. Los Bondret rechazaron cada uno con un leve gesto. ¿Ni siquiera probarán el paté?, insistió Daniel, forzando un tono casual. No ingerimos materia orgánica en descomposición, respondió el señor Bondret. Su esposa rió, un sonido agudo, como vidrio quebrado. Daniel sintió un escalofrío. Algo goteaba bajo la mesa. Miró disimuladamente, un hilo de líquido viscoso, translúcido, caía del dobladillo del vestido de ella. Disculpen, murmuró la señora Bondret, secándose con un pañuelo que dejó manchado de azul. El banquete continuó, pero Daniel ya no podía ignorarlo. Los Bondret respiraban al unísono. Sus pechos se elevaban y caían en perfecta sincronía. Y cuando el postre llegó, un sanguinolento soufflé de frutos rojos, ella lamió sus labios con una lengua demasiado larga, demasiado pálida. ¿Qué son?, le susurró Daniel a su colega, Claire. Ella solo se encogió de hombros, pero sus dedos temblaban alrededor del cuchillo. Nadie lo sabe. Pero desde que llegaron, 3 empleados desaparecieron. El señor Bondret giró de nuevo hacia Daniel, como si lo hubiera escuchado. Pronto trabajaremos muy de cerca, dijo, y su sonrisa se extendió hasta donde la anatomía humana no lo permite. La música cesó. Las luces parpadearon. Y por un segundo, Daniel juró ver otra cosa bajo sus pieles perfectas, algo escamoso, pulsante, alienígena. Pero luego todo volvió a la normalidad. O al menos, a lo que los Bondret querían que creyeran que era normal. La primera vez que Daniel la vio, supo que algo estaba mal. Lizara Bondret apareció en la oficina al caer la tarde, cuando la luz del sol moribundo teñía los vidrios de un rojo opaco. Vestía un traje blanco impecable, como sus padres, pero donde ellos eran fría elegancia, ella era una perturbación en el aire. Su cabello negro caía en ondas perfectas, demasiado perfectas, como si cada hebra hubiera sido colocada allí deliberadamente. Y sus ojos, Dios, sus ojos. Grandes, oscuros, con un brillo líquido que no reflejaba la luz,
sino que parecía absorberla. Daniel dijo, pronunciando su nombre con una cadencia extraña, como si probara el sonido: mis padres hablan mucho de ti. Su voz era melosa, pero había algo debajo, un zumbido casi imperceptible, como el de un insecto gigante. Es un honor conocer a la hija de los Von Rett, respondió él, forzando una sonrisa mientras notaba como el aire alrededor de ella olía a metal caliente y a algo más, a carne cruda. Ella sonrió, y por un segundo, sus dientes parecieron afilarse. Los encuentros comenzaron esa misma noche. Daniel soñó que caminaba por un pasillo infinito en la oficina, pero las paredes respiraban, contrayéndose y expandiéndose como pulmones. Al final del corredor, Lizara lo esperaba, de pie frente a una puerta entreabierta de la que salía una luz azulada. Entra, susurró, aunque sus labios no se movieron. Te mostraré lo que somos. Al despertar, sudor frío empapando su camisa, Daniel encontró algo en su cama, un mechón de cabello negro, demasiado largo para ser humano, que se retorció entre sus dedos antes de desintegrarse en polvo oscuro. La segunda vez no fue un sueño. Daniel despertó a las 3:33 am, siempre las mismas cifras, siempre, con una presencia en su habitación. Lizara estaba al pie de su cama, inmóvil, sus ojos brillando en la oscuridad como los de un depredador nocturno. No temas, dijo, pero sus palabras resonaron dentro de su cráneo, no en sus oídos. Solo quiero probarte. Su toque fue glacial. Cuando sus dedos, largos y delgados como arañas, rozaron su pecho, Daniel sintió que algo se movía bajo su propia piel, como si su cuerpo ya no le perteneciera. ¿Qué eres?, logró balbucear. Ella inclinó la cabeza en un ángulo imposible. Lo sabrás pronto, cuando estés listo para ser parte de nosotros. Antes de que pudiera gritar, Lizara se desvaneció, dejando tras de sí un rastro de ese mismo olor metálico, y una mancha húmeda en las sábanas, azul y espesa como mercurio. A la mañana siguiente, en la oficina, todo parecía normal. Demasiado normal. Hasta que Claire lo arrinconó en la sala de copias. ¿Qué pasa contigo?, susurró, sus ojos inyectados en sangre. Anoche te vi en el estacionamiento con esa cosa. Pero cuando grité tu nombre, tragó saliva, no tenías ojos. Daniel quiso negarlo, pero entonces recordó, el sueño que no era un sueño, la puerta entreabierta, la luz azul. Y supo, con un terror que le heló la sangre, que Lizara no habría terminado con él. Que solo estaba comenzando. El sueño comenzó como los demás. Daniel caminaba por el pasillo infinito de la oficina, las paredes palpitantes arrojando sombras que se retorcían como gusanos alumbrados por la tenue luz azul. Pero esta vez, la puerta al final estaba abierta de par en par. Dentro, no había un cuarto. Era una nave. Un vasto espacio orgánico, con paredes que respiraban y emitían un brillo bioluminiscente. El aire era denso, cargado con un olor a cobre y algo más como carne en descomposición sumergida en químicos, que le hizo arder los pulmones. Y allí, en el centro, flotando dentro de cápsulas transparentes llenas de un líquido viscoso, estaban ellos. Docenas de cuerpos desnudos, suspendidos como marionetas. Algunos eran casi humanos, pero otros tenían extremidades demasiado largas, bocas sin labios, ojos negros y bulbosos que seguían a Daniel incluso sin párpados. Bienvenido al verdadero proyecto Von Rett. La voz de Lizara resonó a su alrededor. Daniel giró y la vio emerger de las sombras, pero ya no llevaba su máscara humana. Su piel era pálida, casi translúcida, revelando venas azules que pulsaban bajo la superficie. Sus ojos, completamente negros ahora, reflejaban su propio rostro distorsionado. ¿Qué demonios es esto? Su voz sonó quebrada, como si algo le apretara la garganta. No demonios. Supervivencia, respondió el señor Von Rett, apareciendo a su lado sin hacer ruido. Con un gesto, las paredes de la nave se volvieron transparentes, revelando el espacio exterior, y la tierra, suspendida como una fruta madura lista para ser cosechada. Nuestro mundo murió hace milenios, explicó la señora Von Rett, deslizándose hacia él con movimientos de serpiente. Pero nuestra especie es resiliente. Hemos colonizado 600 planetas. La Tierra es solo conveniente. Daniel sintió un sudor frío correr por su espalda. ¿Por qué yo?
Lizara se acercó, su aliento olía a electricidad estática y algo dulzón, como miel podrida. Tu ADN es compatible, susurró, pasando una mano gélida por su mejilla. Resistente. Perfecto para la hibridación. El señor Von Red mostró una pantalla holográfica, imágenes de Daniel desde niño, sus registros médicos, incluso fotos de sus padres y abuelos. Tu linaje ha sido observado por generaciones. Los defectos humanos son abundantes, pero tú eres especial. De repente, las cápsulas se abrieron con un sonido húmedo. Los seres dentro de ellas se desplomaron al suelo, retorciéndose, sus bocas mudas abiertas en gritos silenciosos. Los primeros híbridos, explicó Lizara con orgullo perverso. Pero no sobrevivieron. Tú nos darás lo que necesitamos. Daniel retrocedió, pero algo lo detuvo. Miró hacia abajo. Docenas de manos pálidas, surgidas del suelo gelatinoso, le agarraban los tobillos. Y entonces, despertó. Su apartamento estaba intacto. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Pero en su muñeca, grabada como una quemadura, había una marca. H47. Y en el espejo del baño, por un segundo, sus ojos brillaron azules. El dolor fue lo primero que registró, un dolor agudo, perforante, como si miles de agujas de hielo le atravesaran las sienes. Daniel abrió los ojos, o creyó abrirlos, y el mundo era una pesadilla en tonos de azul y violeta. Estaba desnudo, tendido sobre una superficie fría y húmeda que se movía bajo su espalda, como si respirara. Las paredes del lugar, si es que podían llamarse paredes, eran membranas translúcidas, venosas, que se contraían y expandían al ritmo de un latido monstruoso. Del techo goteaba un líquido espeso y fosforescente que quemaba donde tocaba su piel, dejando marcas rojas que formaban patrones extraños, códigos genéticos, tal vez, o símbolos de una lengua alienígena. No luches, la voz de Lizara surgió de todas partes y de ninguna, susurrando dentro de su cráneo. Cuanto más te resistas, más dolerá. Daniel intentó sentarse, pero algo lo inmovilizó. No eran ataduras, sino raíces surgidas de la misma mesa, enroscándose alrededor de sus muñecas y tobillos como serpientes vivas. ¿Dónde? Su voz sonó extraña, distorsionada, como si algo dentro de su garganta hubiera cambiado. ¿Dónde perteneces?, respondió el señor Von Red, emergiendo de las sombras. Ya no llevaba su forma humana. Su verdadero cuerpo era una silueta esquelética, de piel cetrina y ojos sin párpados. Sus dedos, largos y articulados como los de una araña, sostenían un instrumento metálico que palpitaba como un corazón recién arrancado. El proceso es simple, explicó, mientras el artefacto cobraba vida con un zumbido eléctrico. Extraeremos tu esencia genética. La purificaremos. Y luego, sus labios se retorcieron en algo que pretendía ser una sonrisa. Replicaremos. Un movimiento a su izquierda llamó su atención. Los tanques. Docenas de ellos, alineados como huevos en un nido, llenos de un líquido amniótico verdoso. Dentro flotaban figuras, algunas casi humanas, otras grotescamente deformes, con extremidades adicionales, bocas sin rostros, torsos retorcidos en ángulos imposibles. Pero la peor parte eran los ojos. Todos sus ojos. Cada criatura en los tanques lo miraba con sus ojos, azules ahora, inyectados de ese mismo brillo alienígena que había visto en el espejo. Los primeros intentos fueron defectuosos, susurró la señora Von Red, deslizándose junto a él. Su verdadera forma era aún más perturbadora, su cabello eran tentáculos finos que se retorcían en el aire, buscando, oliendo. Pero tú eres diferente. Eres perfecto. El instrumento en las manos del señor Von Red se abalanzó hacia su abdomen. El dolor fue incandescente. Daniel gritó, pero el sonido fue absorbido por las paredes vivas de la nave, que parecieron digerirlo. El artefacto no cortaba, no perforaba, se integraba, fundiéndose con su carne, hurgando en su haz como un ladrón en la oscuridad. Serás el primero de muchos. Lizara apareció sobre él, sus manos frías acariciando su rostro mientras el dispositivo hacía su trabajo. El padre de una nueva raza. La visión de Daniel se nubló. Entre espasmos de agonía, vio proyecciones holográficas surgir alrededor, planetas muertos, ciudades en ruinas, y luego, réplicas de sí mismo, miles,
tal vez millones, vestidos con uniformes idénticos, marchando en formación hacia naves de conquista. La Tierra es solo el principio, murmuró Lizara, mientras el dolor alcanzaba un crescendo insoportable. Pero para eso, primero debes dejarte ser tú. Fue entonces que Daniel lo entendió. No querían clonarlo. Querían reemplazarlo. Y en algún lugar, entre el horror y la oscuridad que se cerraba sobre su mente, una idea surgió. Si voy a morir, los llevaré conmigo. El dolor era un animal vivo que le roía las entrañas, pero Daniel se aferró a él como a un salvavidas. Mientras el dispositivo de clonación seguía extrayendo su esencia con voracidad mecánica, sus dedos encontraron algo entre los pliegues de carne palpitante de la mesa, un tendón expuesto, una vena tecnoorgánica que pulsaba con energía alienígena. Sin pensarlo dos veces, tiró. La nave gritó. Un estruendo gutural, como el aullido de una ballena herida, sacudió las paredes. Las membranas se contrajeron violentamente, expulsando chorros de líquido azul que quemaba como ácido. Las luces parpadearon en tonos de emergencia, proyectando sombras dementes de los Bondret, cuyas formas verdaderas se retorcían en pánico. «Deténgalo», rugió el señor Bondret, sus extremidades alargadas agitándose como látigos. «Está corrompiendo el núcleo». Daniel no esperó. Con una fuerza que no sabía que tenía, arrancó el dispositivo de su abdomen, la carne se desgarró con un sonido húmedo, y lo estrelló contra el piso. El artefacto estalló en una lluvia de esquirlas metálicas que se retorcieron como gusanos moribundos. El caos fue instantáneo. Los tanques de clonación estallaron uno tras otro, liberando a los híbridos fallidos que se derrumbaban, sus cuerpos semiformados desintegrándose al contacto con el aire. Las paredes sangraban ahora, un fluido espeso y negro que burbujeaba al tocar el suelo. Traidor, Lizara surgió frente a él, pero ya no era la seductora de antes. Su piel se desgarraba, revelando escamas iridiscentes y una boca secundaria que se abría en su garganta. «Eras perfecto». Daniel no respondió. Corrió. El pasillo central de la nave se retorcía como un intestino enfermo, pero una memoria que no era suya lo guiaba, el hangar de escape. Detrás, los Bondret lo perseguían, pero algo andaba mal con ellos. Sus cuerpos se descomponían a cada paso, como si la nave, al morir, los estuviera reclamando. «No puedes escapar», gritó la señora Bondret, sus tentáculos capilares enroscándose alrededor de su tobillo. «Eres parte de nosotros ahora». Daniel se liberó con una patada, algo crujió bajo su pie, como aplastar un capullo de insecto, y alcanzó la cápsula de escape, un hueco orgánico en la pared, pulsando con luz roja de emergencia. Al subir, tuvo una visión clara del puente, el núcleo de la nave, una masa cerebral gigante, se inflamaba como un sol moribundo, despidiendo pulsos de energía violeta. Y allí, en medio del caos, estaba Lizara. Pero no intentaba detenerlo. Sonreía. Sus labios se movieron, formando palabras que Daniel oyó directamente en su mente. «Nos veremos pronto, H-47». Luego, todo fue fuego. La explosión lo catapultó hacia el espacio exterior, la cápsula girando violentamente mientras la nave Bondret estallaba en silencio, una flor púrpura de destrucción que iluminó brevemente la luna. 3 meses después, el hospital era blanco, limpio, demasiado humano. Los médicos no entendían cómo había sobrevivido. Los psicólogos susurraban sobre síndrome del abducido. Pero Daniel sabía la verdad. Lo demostraban las pesadillas que seguían llegando. Los análisis de sangre que accidentalmente desaparecían. Y el hecho de que, desde su regreso, nunca soñaba con sus propios ojos. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba su ventana, Daniel se miró al espejo del baño. Parpadeó. Por un instante, sus pupilas se dilataron hasta cubrir todo el iris, negras como el espacio entre las estrellas. Y desde algún lugar lejano, casi como un eco, alguien sonrió. Felicitaciones a todos los valientes que llegaron hasta el final de esta escalofriante historia. No cualquiera resiste el viaje a través de lo desconocido como ustedes lo hicieron. Ahora queremos saber, ¿qué les pareció Hibridación, la abducción fallida? ¿Les provocó miedo, intriga o esa inquietante sensación de que algo no cuadra? Déjennos en los comentarios sus teorías y reacciones.
Y atención, porque la próxima historia que les traeremos será igual de misteriosa, igual de perturbadora y, como siempre, llena de secretos que desafiarán su percepción de la realidad. No se la pierdan. Si les gustó este viaje, no olviden darle a me gusta, compartirlo con otros buscadores de misterios y, si aún no lo han hecho, suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta entonces, mantengan la mente abierta y las luces encendidas. Nos vemos en la próxima historia, buscadores de misterios misteriosos.